Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes en este domingo 6 de agosto, día en que vamos a celebrar la transfiguración de Jesús. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios vamos a pedir perdón por nuestros pecados, porque muchas veces no te sabemos escuchar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces no te reconocemos en los demás. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a la verdadera esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la gloriosa transfiguración de tu Hijo fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos en esta primera lectura tomada del libro de Daniel, una profecía misteriosa. En ella podemos prefigurar un anuncio de la presencia gloriosa de Dios en el Hijo del Hombre, Jesús. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues Salmo 96 respondemos: Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy
por encima de la tierra, y mucho más en lo alto de los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Segunda lectura de Segunda de Pedro. Los apóstoles estuvieron con Jesús y lo acompañaron en su camino por tierra de Palestina. Estos nos han transmitido lo que Jesús hizo y vivió. Según el testimonio de Pedro en su segunda carta, este anuncio no lo hicieron fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con sus propios ojos en toda su grandeza. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, y cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda la razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación escucharemos un texto del Evangelio según San Mateo. En él se nos descubre la clave de la fe. La voz del Padre nos invita a escuchar a Jesús, su Hijo amado, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida, porque Él, la palabra definitiva del Padre, anunciada por la ley y los profetas, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Escuchemos a Jesús y subamos con Él a la montaña. El Señor esté con todas y todos ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. 6 días más tarde, llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se lo llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tema de la transfiguración
que los demás evangelios también relatan, con algunos detalles que cada uno pone lo suyo. Por ejemplo, Mateo lo que quiere enfatizar es que se cumplen las escrituras, pero amén de eso y digamos de todo, el acontecimiento de la transfiguración, digamos, ¿cómo se da? Suben a una montaña, pero solo con algunos. En una palabra van a ser como un retiro espiritual, vamos a decir así. Hay 3 veces que hace Jesús un retiro espiritual, 3 veces en el Evangelio. Una, cuando se va al desierto después del bautismo de Juan. Esa es una. Se va al desierto 40 días, discierne su identidad y entonces comienza después a bautizar él y a predicar él. Ese es el primer retiro que hace Jesús. El segundo, cuando de entre los discípulos Jesús sube una montaña, se va a rezar y allí baja y elige 12. De todos los discípulos que tenía, elige solamente a 12. Como diciendo, este va a ser el grupo más cercano. Y los demás van a ser también discípulos, pero voy a formar a este grupo especialmente. O sea, tomó otra pedagogía. Porque ya desde el desierto tomó otra pedagogía que no la de los, por ejemplo, de Juan Bautista y los rabinos y los profetas. ¿Por qué? Porque primero bautizaba él, pero después bautizaban sus discípulos. Entonces, en el desierto ya cambió el método. Pero después, cuando elige a 12, también porque dice, bueno, estos 12 los prepara un especial. Y finalmente esto, que dicen que fue en el monte Tabor, aunque algunos dicen que no, pero bueno, fue en un monte, en una montaña, ciertamente. Pero se van solo algunos, Pedro, Santiago y Juan, ¿no? O sea, entre comillas, algunos íntimos, más cercanos, más amigos, no a los 12, fíjense. ¿Y por qué? Porque quiere ir a rezar a la montaña. Fíjense dónde, la montaña. Siempre en el lugar, sobre todo la montaña, en donde el cielo y la tierra se acercan, ¿no? Donde se siente la creación. O sea, el lugar importa, están haciendo un retiro espiritual. ¿Y qué pasa ahí? Pasan 2 cosas importantes. Una, como sucedió en el bautismo, una voz siente, este es mi hijo muy amado. El reconocimiento que justamente leíamos en la primera lectura del libro del profeta Daniel, de cómo un hombre lleno de luz, y se reconoce que es el Hijo de Dios. Ese sería un tema, ¿no? de qué sucede. Otro que Pedro lo reconoce, pero, por ejemplo, otro detalle, se le aparecen Moisés y Elías. En el otro evangelio dice Elías y Moisés, cambia el orden, pero al fin, que en el fondo representa a, nosotros diríamos, a sus antepasados. Sus antepasados. Antepasados que tienen que ver, digamos, con la revelación de Dios. Moisés es la ley, los mandamientos y demás, y Elías es como el representante de los profetas, es un profeta que subió al cielo. Entonces, con los mandamientos, con Elías, o sea, con los profetas, hacen un resumen del camino y del llamado de Jesús. ¿Digo por qué? Porque a partir de la transfiguración, él baja y empieza a decir: el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, va a tener que morir y resucitar. O sea, anuncia su pasión, muerte y resurrección. Y de hecho, después de ese último retiro, empieza a caminar no a la Galilea, o sea, a las afueras de Israel, sino directo a Jerusalén. Cuando los mismos apóstoles le dicen: no vamos a Jerusalén, que ahí te quieren matar, ahí los poderosos no te quieren, no, ¿cómo vamos a ir ahí? Y en cambio Jesús va directo, sintió el llamado de sus antepasados, de su historia de salvación hecha en Moisés y en Elías, y va directo a enfrentar el mal.
Directo a Jerusalén, aunque los discípulos una y otra vez, y los apóstoles también le dicen que no vayamos, que no quieren. Jesús camina adelante y va directo a Jerusalén, o sea, directo a enfrentar el mal, a hacer su misión. ¿Cuál era su misión? Enfrentar el mal y la muerte. Enfrentar el mal frente al llamado de Él, anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos, pero anunciar el reino de los cielos. En el poder le iba a costar la vida, y así fue. Enfrentó de una vez Jesús, hace el camino, después de esta transfiguración, hace el camino hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia la muerte, pero también hacia la resurrección. Mostrando en ese sentido que Él es realmente el Mesías. Por eso a Pilato le dice, sí, yo soy el rey, sí, claro, Él es el Mesías, pero el mesianismo que propone Jesús no es el mesianismo que tenían en la cabeza los discípulos y los apóstoles, que era un Mesías político que con la espada iba a cortarle la cabeza a los demás, iba a reinar los poderes, sino que el modo del reino de Jesús es entregar la vida por amor. Y eso logra la plenitud de la vida en la resurrección. Entonces esta transfiguración adquiere un sentido profundo y una reflexión para ahora, para nosotros, porque ese lenguaje fue en el camino y en la historia de Jesús. Pero a nosotros, ¿qué nos dice la transfiguración? Bueno, varias cosas. Yo diría, muchas veces la necesidad que tenemos todos, nosotros los consagrados y consagradas, de hacer de vez en cuando algún retiro espiritual. Como que de vez en cuando querer escuchar a Dios. Porque el mensaje de Dios, ¿cuál es? Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. El tema es escuchar, saber escuchar a Dios. En la transfiguración, viste, se llena de luz y demás, o sea, es un acontecimiento, lo que describen los apóstoles, un acontecimiento místico, porque algunos dicen, no, que es como una aparición, como una fantasía. Es un acontecimiento místico que tuvieron al hacer un retiro espiritual en la montaña. Y entonces, ¿y qué fue de ese retiro? Bueno, en Jesús el discernimiento. Dios que nos dice, escúchenlo. ¿Y cuánta falta nos hace de vez en cuando parar, como es que subió a la montaña, parar y escuchar a Dios? ¿Y por qué? Porque estamos llenos de mentiras, fake news por todos lados, modos uno y otro de acá y allá que nos aturden y ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Porque los medios de comunicación bombardean por acá, por allá, y lo hacen por dinero, no les importa, por política, no les importa decir las grandes mentiras, porque si las repiten 1000 veces, la gente se lo cree. Pero entonces ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Porque te aturden los medios de comunicación, y entonces, sobre todo en momentos políticos, por acá y por allá, ¿cuál es el camino de Dios? A mí me parece que de vez en cuando parar y discernir, escuchar a Dios es necesario. Cuando tomamos decisiones de vida, hago esto, no hago esto, hago lo otro, siempre en las distintas etapas de la vida tenemos que tomar decisiones. Pero entonces, bueno, pensamos, discernimos según las cosas, las conveniencias, pero yo diría, primero escuchemos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces Dios me puede llamar y pedir cosas que me alegran o que me convienen, y a veces me puede pedir cosas de dolor, como le pidió a Jesús en ese momento. Pues en el desierto le pidió que anuncie la buena noticia del reino. Después que elija algunos apóstoles para que sigan su misión. Y después le pidió enfrentar el mal. Y eso va a querer decir la pasión y la muerte, pero también la resurrección. O sea, la verdadera esperanza.
Y a veces a nosotros Dios nos puede pedir cosas que son dolorosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Vamos en el pueblo nuestro, yo qué sé. Me quedo, me voy a los estados. ¿Cuántas familias, cuántos jóvenes no encuentran trabajo, sufren y no les queda otra que partir? Y entonces disciernen desde Dios, tengo que vivir, pero en el camino pueden vivir o pueden morir. O sea, están arriesgando su vida. Momentos de dolor en un mundo que yo diría de nuevo no se cansa de la sangre, no se corrige del odio. Hace pocos días ya tenemos la posible noticia de una guerra en todo el centro de África. Como decía una noticia, suenan los tambores de guerra, ¿no? O sea, los odios, los poderes, sentar, como que en este cambio epocal no les basta la guerra en Ucrania, los muertos, que ya van a armar otra guerra en todo el centro de África, de varios países. Como que esta tercera guerra mundial de baja intensidad que están anunciando, es cierto que se está cambiando el orden mundial, pero ¿y qué es cierto y qué es verdad? Ya no se ve claro, se mezclan las cosas, pero como que los hombres no se corrigen del odio, quieren arreglar las cosas con guerras, sangre, muerte, armas, con el dolor del pueblo, porque ya sabemos que si se desata esa guerra en África, va a correr mucha sangre de nuestros hermanos africanos. Como tantas veces pasó en el pobre pueblo africano que esclavizaron, sometieron, explotaron y no termina la cosa por ahí, ¿no? Pero entonces en medio de este mundo a veces tenemos que parar y mirar a ver cuál es la realidad, porque si no nos podemos desesperar con los acontecimientos, con la corrupción, y nos pensamos que se acaba todo. Bueno, no es tan así, porque también tenemos que saber eso que nos dice Dios, este es mi hijo muy querido, saber que Jesús siempre está con nosotros, y que en la historia hay momentos difíciles o cambios y transformaciones como los que estamos viviendo. La posibilidad, sí, como de una guerra mundial de baja intensidad, pero que nos va a cambiar la funcionalidad del mundo, ¿no? Pero bueno, frente a eso, pidamos ser fieles al camino de Dios. Pidamos saber escuchar a Dios. No aturdirnos con tantas mentiras, con tantas... Y decir, a ver, en medio de esta tormenta humana, porque yo digo, el problema ahora no es la humanidad, porque hasta, como dice San Pablo, la creación gime. El cambio climático, es cierto, la creación sigue gimiendo con dolores de parto. Sepamos escuchar el rumbo de Dios. En dónde seguir caminando, buscando los caminos de la justicia y la verdad. Pidámosle a Dios tener un buen discernimiento. Tomemos, no, de vez en cuando, un tiempo para escuchar a Dios, como para subir a la montaña, ¿no? Para detenernos y qué es de nuestra vida, qué queremos, qué no queremos, y sobre todo, mantenernos la confianza y la esperanza. ¿Por qué? Porque vale la pena la vida. En la entrega del amor, vale la pena, porque así también un día llegaremos al reino eterno. Pidamos de corazón a Jesús y la Virgen esas y nuestras intenciones. Señor, tú eres luz, guía de nuestro entendimiento. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que el encuentro con Jesús, transfigurado, luz permanente y verdadera, los transforme en lámparas encendidas que iluminen y abran nuevos horizontes de esperanza para el mundo. Oremos. Señor, tú eres luz, guía de nuestro entendimiento.
por los políticos para que olviden los intereses personales y no cometan el error de favorecer a algunos e ignorar a otros, sino que sean promotores del bien social que proviene de la justicia según Dios. Oremos. Señor, tú eres luz y guía de nuestro entendimiento. Por quienes tienen hambre y sed, para que Dios, como en tiempo de Jesús, con nuestra ayuda generosa, sacie el hambre material y espiritual de los más necesitados. Oremos. Señor, tú eres luz y guía de nuestro entendimiento. Por la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, para que los jóvenes, al descubrir el joven y actual misterio de la Iglesia, lo hagan visible a través de la oración, la participación en la Eucaristía y la reconstrucción de la experiencia comunitaria. Oremos. Señor, tú eres luz y guía de nuestro entendimiento. Por nosotros, para que ante la presencia deslumbrante de Jesús no estemos miedosos y confundidos como sus discípulos, sino que, guiados por el Espíritu, podamos escuchar y entender la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Oremos. Señor, tú eres luz y guía de nuestro entendimiento. Señor, tú eres luz y guía, haz que sepamos seguir tus caminos en medio de la oscuridad de nuestra historia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos por la transfiguración de tu Hijo y límpianos de las manchas del mal con el resplandor de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad y justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, y del universo es Dios. Canten, canten sin cesar. Santo, santo es el Señor. Canten, canten sin cesar. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra del amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanas y hermanos, nos saludamos dándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados
a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.